Estamos con el Padre Carlos Rodel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia del Surco, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar del libro del Antiguo Testamento, Miqueas. Padre, ¿quién fue Miqueas? Miqueas fue un profeta que nació en Moreset, que está al sur oeste de Jerusalén. Es un profeta que va a caracterizarse, como todos los profetas, por proclamar con valentía la palabra de Dios. Era de origen humilde y fue contemporáneo de Oseas y de Isaías. ¿Qué significa Miqueas? Interesante tu pregunta. Miqueas significa ¿quién como el Señor? De ahí viene Miguel. Miqueas, ¿quién como el Señor? ¿Cuál es el contexto histórico del profeta Miqueas? Miqueas va a cumplir su misión profética en el reinado de Jotam primero, luego el reinado de Acaz y finalmente el reinado de Ezequías. Estamos hablando del reino del sur. Miqueas va a influir mucho en la llamada reforma de Ezequías porque va a señalar la primacía de Dios. Siempre el pueblo estaba tentado a la idolatría y Miqueas va a remarcar que se adora solo a Dios. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Miqueas? Son 7 capítulos, no es un libro largo, es un libro además que contiene, como veremos, seguramente vas a preguntar, profecías que tienen que ver con el Mesías. ¿Era necesaria una reforma religiosa en ese momento de la historia? Siempre es necesario una reforma religiosa, siempre, y tu pregunta es interesante. En el momento de la monarquía, muchos reyes no están a la altura de las circunstancias. Se necesita que los profetas ajusten las tuercas y se necesita constantemente llamar la atención al pueblo para que sea fiel a la alianza. Entonces vienen las reformas religiosas. Hay una reforma religiosa en la época de Ezequías, otra reforma en la época de Josías, donde se proclama la ley, se hace cumplir la ley. Hoy también la iglesia necesita constantemente reformarse, renovarse. ¿Cuántas reformas religiosas ha habido en la historia de la iglesia? Bueno, no se puede decir un número, pero hay tantas reformas como santos hay, porque cada santo ha traído una reforma para la iglesia. Estoy pensando en San Francisco de Asís. Jesús le dice, repara mi iglesia que está en ruinas. En la iglesia de San Damián, la iglesia estaba pasando por una profunda crisis. Los santos son los grandes reformadores que hay en la iglesia. Pero volvamos a Miqueas, doctor. Padre, ¿y qué se necesita para proceder, para concretar, para cristalizar, para materializar una reforma religiosa? ¿Un concilio? Podría ser un concilio. Ayer celebramos a Juan XXIII. ¿Un Quien sínodo? convocó el Concilio Vaticano II. Un sínodo, una reunión de obispos. Pero sobre todo, mira, Freddy, lo primero es la reforma de tu corazón. Si tú y yo nos portamos bien, ya hay 2 sinvergüenzas menos en la iglesia. ¿Cómo se divide el libro de Miqueas? A ver, el libro de Miqueas está dividido en las siguientes partes. Hay un juicio del Señor contra su pueblo. El pueblo tiene que convertirse. Hay promesas de gloria de la nueva Sión, porque se anuncia la nueva Jerusalén, la Jerusalén transformada. Hay un juicio del Señor contra Israel y termina con un himno de esperanza. Eso es bonito. Los profetas no solamente machetean, sino también suscitan la esperanza. Así termina el libro de Miqueas, con un himno de esperanza. ¿El himno de esperanza lo compuso, lo escribió él o lo escribieron para él? Escrito por Miqueas con la inspiración de Dios. No te olvides que los profetas son la boca de Yahvé. O sea que era músico, era compositor.
Más que músico, ten en cuenta que el profeta, cuando se habla de un himno, se está hablando de una plegaria, ¿no? El himno es una forma de plegaria, no necesariamente es un canto, que podría ser cantado, ciertamente, pero en este caso concreto se trata de un himno, que es una composición para alabar a Dios. El que canta ora 2 veces. Lo decía San Agustín. ¿Es verdad? Claro. Tú creo que eres cantante. Sí. Bien, pues ánimo, y cuando cantes, date cuenta que estás alabando a Dios, siempre y cuando tu letra, tu música, sea una letra sana, porque también es bueno evangelizar todo el tema de la música hoy en día. Pero volvamos a Miqueas, doctor. ¿Por qué un nuevo Sion? ¿Qué significa la gloria de un nuevo Sion? Es una forma de hablar para decir que Jerusalén será transformada, renovada. Cuando venga el Mesías todo se renovará. Ahora estamos esperando la nueva Jerusalén, la iglesia renovada, la iglesia transformada, la iglesia glorificada, la iglesia celestial. ¿Qué nos enseña el libro de Miqueas? Yo diría 3 puntos. La condena a las injusticias sociales. Los profetas condenan todo lo que son injusticias. Por ejemplo, Miqueas condena los atropellos contra las viudas y los huérfanos, contra los pobres. Un segundo punto es que se aviva la esperanza de la salvación. Dios salva, Dios libera. Solo de Dios viene la salvación y hay un resto fiel. No todo el pueblo le da la espalda a Dios, hay un resto fiel, y ese resto fiel confía en la salvación de Dios. Miqueas capítulo 2, versículos 12 al 13. Y un tercer punto es el anuncio del Mesías. Mira, fíjate que en Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 13 anuncia que el Mesías nacerá en Belén. Este texto es muy importante. En Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 3 se anuncia que de Belén nacerá el Mesías. Eso se cumplió en el nacimiento de Jesús. Muy bien, doctor. Agradezco por tu entrevista. Padre, concreta. una consulta. ¿Y qué tan actual es Miqueas? ¿Qué tan actual es Miqueas? Todos los profetas son actuales. Hay que condenar las injusticias sociales. Hay que animar a la gente. Los profetas animaban a la gente. Los profetas inyectaban esperanza. Y también Miqueas fue un hombre valiente. Tenemos que ser valientes. No debemos arrugar, como decimos en el lenguaje criollo. Estamos llamados a proclamar lo bonito que es vivir con Dios. Muchas gracias por tu entrevista. Padre, una consulta. ¿Y qué nos exige, qué nos obliga, qué nos compromete Miqueas en el mundo globalizado del cristiano de hoy? Miqueas nos enseña que estamos llamados a proclamar sin miedo, sin ningún tipo de respetos humanos, que hay que cumplir todo lo que Dios pide. Porque los profetas, en ese sentido, hay que decirlo con claridad, no es que fueran rígidos, pero no aceptaban que se diera un solo centímetro del cumplimiento de la ley de Dios. No hay que ceder ni un solo centímetro en este mundo globalizado donde parece que todo da igual, donde parece que da lo mismo ser fiel que infiel, donde parece que da lo mismo ser justo que corrupto, donde parece que da lo mismo el rezar que no rezar. En este mundo globalizado donde nos comunicamos en un segundo todos, pero no nos comunicamos en la verdad, los profetas nos enseñan que hay una ley de Dios, que hay unas exigencias con Dios, que no podemos ceder ni un centímetro. Gracias, doctor. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. No se pierda la columna, el artículo de cada mes en el Correo Mariano. No se pierdan los programas radiales del Padre Carlos Rosel de Almeida. Confirmando nuestra fe los martes
a las 9:30 de la mañana por Radio María. Y los domingos, hoy es el Día del Señor, a las... Ya, está bien, tranquilo. Ya. Tranquilo. No, paz. no, espérese, rebobinemos. No, ahí nomás, ya todo. Los martes, confirmando nuestra fe, a las 10 de la mañana y los domingos, hoy es el Día del Señor, con el Padre Carlos Rosel de Almeida a las 9:30 de la mañana, por Radio María. Usted, si no tiene radio, lo puede sintonizar vía Google. Usted entra al navegador, al buscador de Google y pone Radio María Perú y entra a la página web de Radio María y ahí va a encontrar un espacio para lo que es la transmisión de Radio María en internet. Gracias. Después no se pierda el libro del Padre Carlos Rosel de Almeida, Semillas de Misericordia, en librerías Paulina, librería San Pablo, librería Santa Faustina de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco, las librerías católicas, las librerías que hay en Lima y en todo el Perú, en América y en todo el mundo. Es el libro del Padre Carlos Rosel de Almeida que recientemente he escrito y que usted lo puede tener, compartir y regalar a los que más quiere. No se lo pierda. Gracias.